jauna, Eusko Legebiltzarreko presidente Andrea, Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, ahaldun nagusia, foru diputatuak, Eusko Legebiltzarreko ordezkariak, alderdi politikoetako eta erakundetako ordezkariak, eskerrik asko etorri zaretelako, eta ekitaldi honetara ongi etorria eman nahi dizuegu. Baita gaur, Bilboko Itsas Museoan dauden Euskadiko 3. sektore sozialeko lagunei ere. Duela urtebete Donostian elkartu ginen, foru eta udal erakundeak berritzeko hauteskunde kanpainaren hasieran. Eta kasualitatez, urtebete geroago, Eusko Legebiltzarra eratzear dagoen momentuan eta jaurlaritza berria osatzeko negoziazio aldian gaude. Aurten ere, sarearen eraketaren 10. urteurrena da. 10 urte aldaketa eraikitzen, aurtengo ekitaldiaren leloak dioen bezala. 10 urte gizarte kohesionatuagoa, inklusiboagoa, solidarioagoa eta parte hartzaileagoa sustatuz. 10 urte herritar guztiek ongizate kolektiboarekin eta eraldaketa sozialarekin duten konpromiso aktiboa bultzatuz. 10 urte 3. sektore sozial elkartu, indartsu eta aitortua egituratzen alde lan eginez, eragile sozial eta instituzional guztiekin eragiteko eta hitz egiteko gaitasunarekin. Y coincide también que el premio Saren Saria 2024 recae en la figura de Gonzalo Rodríguez Agirregoitia, que entre otros muchos méritos de su dilatada trayectoria en distintas organizaciones y redes del tercer sector, se ha destacado precisamente por su capacidad y liderazgo en la articulación y fortalecimiento de un sector muy diverso, con múltiples realidades que permanecían inconexas y que ha contribuido a agrupar trascendiendo de lo particular a la construcción de una identidad común, poniendo cabeza, corazón y mucha generosidad. Y coincide también que si tuviéramos que destacar un hito en los 10 años de Saren Sarea, entre otros, estaría sin duda la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi el 12 de mayo de 2016. Hito que conmemoramos todos los años en un día como hoy, y que aconteció siendo Gonzalo el primer presidente de Saren Sarea y presidiendo además también la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi. Coincide también que el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social ha hecho públicos recientemente los datos del barómetro, un informe que constata el crecimiento ininterrumpido en los últimos 10 años del tercer sector social en Euskadi, que cuenta ya con más de 4.200 entidades, 168.000 personas voluntarias, 45.600 personas remuneradas y gestiona un volumen económico de 2.044 millones de euros anuales, el equivalente al 2,4% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Sin duda, el voluntariado es uno de los rasgos definitorios y distintivos de las organizaciones del tercer sector. El nuevo informe del Consejo Vasco del Voluntariado apunta a un crecimiento significativo del número de personas que de manera desinteresada y libremente deciden engrosar la base social de las organizaciones del tercer sector. Un crecimiento sostenido también entre la juventud, como veremos hoy, aunque con características diferenciadas respecto al voluntariado tradicional, propias de un nuevo tiempo. Aún así, prevalece un afán de participar que responde a un modelo de ciudadanía activa, solidaria y organizada, que suma su aportación a la de otras personas en un ejercicio colectivo y, por tanto, muy valioso. Azken urtean, Saren Sareak garapen jasangarriako helburuen aldeko Euskal Aliantza sinatu du. 2030 agenda garatzeko erakundeen eta gizarte eragileen arteko lankidetza esparruak indartzeko. Gure lana areagotu dugu, gizartea, ekonomia, kultura eta gure planetaren natura eta bizitzarekiko harremanak eraldatzeko helburuekin dugun konpromisoari jarraituz. Hemos suscrito también en el marco de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi un acuerdo en relación con un futuro pacto de país por los cuidados. Generar un cambio estructural del modelo de apoyos y cuidados, avanzar en un modelo público y comunitario basado en la promoción de la autonomía personal, poniendo en el centro los derechos y el proyecto de vida de cada persona en todas las etapas de la vida, supone un reto tan ambicioso como necesario. Progresar en estos desafíos requiere construir grandes acuerdos políticos, sociales e institucionales, y la participación y la adhesión de la sociedad en general y de la sociedad civil, organizada en particular. Por ello es necesario seguir fortaleciendo el diálogo civil, la cooperación y la colaboración entre las instituciones públicas y el tercer sector social. El fortalecimiento de las organizaciones y redes del tercer sector social de Euskadi, el impulso de su contribución social y el desarrollo de sus diferentes funciones pasa por fortalecer y apoyar su sostenibilidad.
El tercer sector social necesita un marco de financiación que sea estable, suficiente, garantizado, previsible y robusto para las redes y entidades sociales del ámbito vasco y de reconocida utilidad pública. Definir además un modelo estable de cooperación público-social que incorpore un modelo de financiación de país público, transparente y con criterios homogéneos y compartidos entre los 3 territorios en el caso de los servicios de responsabilidad pública. Demandas para analizar con las instituciones que están en su primera etapa de la legislatura y para el nuevo Ejecutivo que ha de formarse próximamente. Lehendakari, hoy es el último día del tercer sector social en el que nos acompaña oficialmente como Lehendakari. 2017an lehenengo ekitaldea egin zenetik gurekin izan zara edizio guztietan. Era berean Euskadiko elkarrizketa zibilerako mailari eskatu diogun guztietan, gurekin izan zara Euskadiko 3. sektore sozialaren eta Euskadiko administrazio orokorraren elkarrizketarako organo oren horretan. Beraz, aukera ezin hobea dugu gaur Euskadiko 3. sektore sozialeko erakunde eta sarekiko erakutsi duzun hurbiltasuna eta aitorpena baliozteko eta eskertzeko. Eta laster hasiko duzun etapa berrirako onena opa dizugu bihotz-bihotzez. Zuretzat eta bestentzat ere ongi etorri, ondo pasa gure ekitaldian eta eskerrik asko guztioi.